La tumba de un sirviente del diablo. Hola, primero que nada me quiero presentar. Mi nombre es Rigoberto Montes. Quiero decirte, Alex, que soy un gran fan tuyo. Soy una persona ya mayor. Tengo aproximadamente casi los 90 años. Y siempre disfruto de escuchar tus historias, sobre todo en la noche. Me estoy apoyando en este momento con mi nieto, para poder compartirte 3 historias que me han pasado a lo largo de mi vida. Han sido las experiencias más aterradores y también paranormales que he vivido en toda mi vida, y espero que tú y tu audiencia puedan regalarme unos minutos de su tiempo y ojalá les guste. Esta primera historia sucede en un cementerio. Esto ocurrió cerca de los años 80. Creo que eran los años 80 o 79. Ustedes disculpen, ya no tengo muy buena memoria. El caso es que en esos años yo estaba trabajando como cuidador de cementerio. En este trabajo no era necesario, salvo en algunas ocasiones, quedarse hasta en la noche. La mayoría del tiempo trabajábamos durante el día, ya sea haciendo algunos entierros, haciendo trabajos de jardinería, haciendo actividades de administración a grandes rasgos. Rara vez nos tocaba trabajar durante la noche. Y para mi mala suerte, a mí me tocó precisamente trabajar en un turno nocturno para encontrarme con un ente extraño y atemorizante que habitaba en ese momento el cementerio. Pero me estoy adelantando. Mira, todo ocurrió cuando llegó un brujo al cementerio. Este brujo, muy popular en todo el pueblo, había perdido la vida recientemente debido a una enfermedad letal que le había pegado. Cuando este brujo llegó, su tumba fue de las más bonitas que tuvimos en aquel cementerio. Y había 2 gárgolas grandes, como las que salían antes en tus videos, una en cada extremo de la tumba. Era una tumba muy bonita, pero que también te atemorizaba hasta cierto punto. Este brujo era muy conocido y también muy temido. Muchas personas le tenían miedo. Huelga decir que en su entierro no estuvieron muchas de estas personas que según lo estimaban, pero eso sí, había muchos regalos. Casi todas las familias del pueblo le enviaron rosas o algunos regalos a su tumba. También les tengo que aclarar que estos regalos no eran precisamente porque estimaban al brujo, sino más bien para quedar bien con la familia, ya que tenían el temor de que tal vez en esa misma familia se encontrara otro brujo, al igual que él. Nosotros llevamos a cabo el entierro. Fue un entierro completamente normal. Nada salía del ordinario. Dejamos la tumba ahí, y después con el tiempo, pues esta se fue haciendo cada vez más bonita. Le mandaron a hacer muchas cosas. Era una tumba que llamaba mucho la atención, pero también, a pesar de su aspecto, llamaba la atención por ciertas cosas extrañas que sucedían alrededor de esta. Se los voy a empezar a explicar. Primero comenzó con que la hierba, ya sea el césped, el zacate, las flores que crecían en todo el cementerio, por eso teníamos que hacer labores de jardinería. Convenientemente, no crecía ninguna de estas cosas alrededor de la tumba del brujo. Y esto como lo sé, porque precisamente nosotros a veces desempeñábamos este trabajo de jardinería, y ninguno de nosotros quería meterse con la tumba del brujo. Hacíamos trabajo en todas las tumbas, menos en esa. Y a pesar de eso, no crecía nada a su alrededor. Era como si la arena que rodeaba aquella tumba no sirviera para nada. A pesar de notar esto extraño, más cosas se le sumaron.
como el hecho de que cada día, al llegar al cementerio, encontrábamos 1, 2 o 3 cadáveres de animales, ya sea cerca de aquella tumba o arriba de esta. Los animales se notaba que habían perecido por causas naturales, pero convenientemente todos habían decidido ir a perecer en la tumba del brujo. Encontramos búhos, encontramos ardillas y encontramos un sinnúmero de palomas y cuervos todas las mañanas cuando llegábamos. Esto era muy extraño y no hacía otra cosa sino expandir el miedo que le teníamos a aquella tumba. Después de explicarles todo esto, de que parecía que toda la vida que tocaba aquella tumba, o que mínimamente pasaba cerca de ella, perecía, como las plantas y los animales, nos tocó una noche estar en el cementerio, y todos al mismo tiempo le teníamos un miedo descomunal a acercarnos a aquella tumba. Nos habíamos quedado porque una tormenta se acercaba, y cuando pasaban este tipo de tormentas, algunas tumbas que todavía no tenían lápida, las que solamente eran unos bultos de tierra con pedazos de piedra y bloc, se desvanecían, sobre todo de las personas que acababan de ser ahí enterradas. Por lo tanto, era nuestro trabajo cuidar de que la mayor parte de tierra y piedras se quedaran en su lugar, ya que poco a poco se podían ir descubriendo y, inevitablemente, si la persona llevaba poco de ser enterrada, su olor iba a empezar a emanar. Estuvimos haciendo rondines toda la noche, con una leve lluvia siempre hostigándonos, cuando en eso llegó mi turno de hacer el rondín. Empecé a caminar por aquel cementerio y vi a lo lejos una sombra sentada encima de una lápida. Era la sombra de un hombre, pero este tenía un brillo muy singular, un brillo rojo, que estaba a la altura de su cara. Me empecé a acercar, gritándole que quién era, que se identificara. Pensé que tal vez era uno de mis compañeros, pero esto resultaba muy ilógico. Yo acababa de venir de la caseta de vigilancia, y los 3 habían quedado ahí. Cuando me fui acercando más y más, me empezó a entrar un escalofrío al mismo tiempo. Un aire frío empezó a azotar en ese momento. La persona que se encontraba sentada arriba de aquella lápida, la podía reconocer. Te juro, Alex, que era aquel brujo que siempre había hostigado al pueblo con su magia negra, al que todos le tenían miedo. Ahí se encontraba, o al menos su sombra, y con 2 brillantes ojos rojos con los cuales me observaba. Yo fui corriendo a la caseta. Le dije a mis compañeros que había visto el fantasma del brujo sentado en su lápida. Ellos no me creyeron. Creyeron que tal vez un intruso había entrado, y rápidamente se fueron los 3. Yo me rehusé a salir de nuevo. Pasaron escasos 2 minutos, o a lo mucho 3, cuando ellos volvieron, pálidos del miedo, completamente aterrados. Cerraron la puerta con llave y se quedaron adentro junto conmigo. No salimos hasta que dio la luz del sol. Después de vivir aquella experiencia, nos negamos rotundamente a quedarnos de nuevo en aquel cementerio durante la noche. Sabíamos que durante la noche aparecía el espíritu de aquel brujo, sentado encima de su lápida, allí en su tumba, como que esperando algo. Lo cierto es que ninguno de nosotros sabe el motivo por el cual el espíritu del brujo tal vez no puede descansar. Se decía mucho incluso que éste tenía pactos con el diablo. Tal vez de alguna manera eso explica su espíritu errante, que aún después de su fallecimiento seguía en el cementerio, asustando a las personas. Los horrores de la brujería.
Otra historia que te quiero compartir, Alex, me sucedió precisamente en aquel cementerio. Creo que los cementerios son lugares en los que se prestan este tipo de experiencias. Muchas personas vienen y hacen sus fechorías aquí. No son pocos los relatos que se cuentan de brujas haciendo todo tipo de trabajos en los cementerios donde abundan las energías oscuras, sobre todo los cementerios que no tienen vigilancia durante la noche. Como te expliqué anteriormente, aquel cementerio nadie lo vigilaba. Prácticamente al caer la noche, todos nos íbamos, y a pesar de que tenía una barda muy grande, esta simplemente era saltada. Pensamos que dentro del cementerio se estaban realizando rituales de brujería, porque una mañana cuando llegamos, nos encontramos la cabeza de una muñeca con ciertas escrituras, con ciertos simbolismos, puesta en una dirección extraña, enfrente de la puerta del cementerio, mirando hacia afuera. Esta cabeza no parecía haber dado ahí simplemente por el azar. Parecía que alguien la había puesto ahí intencionalmente. Nosotros pensamos en ese momento que esto era un trabajo de brujería, y por lo tanto empezamos a patear la cabeza. La empezamos a patear para que simplemente no estuviera cerca de nuestra vista. En el pueblo sabemos muy bien lo peligrosos que pueden ser algunos embrujos. No debes de tocar los trabajos. Por lo tanto, una de las opciones es patearla o moverla con un palo. Jamás tocarlos con la mano. Yo me encargué en aquella ocasión de patear la cabeza de la muñeca hasta llevarla a aquel terreno baldío que se encontraba precisamente enfrente del cementerio. Era un terreno baldío que se extendía por algunos metros. Era una cuadra completa de un ejidatario, el cual no había vendido ninguno de aquellos terrenos. Se tenía entendido que estos pues iban a ser casas en un futuro. Pero porque el cementerio se encontraba prácticamente cruzando la calle, pues las personas la pensaban dos veces antes de comprar un terreno cerca del cementerio. ¿Qué te puedo decir? Hay muchas personas supersticiosas, y creo que tienen razón en serlo. Las cabezas de muñeca no se detuvieron solamente aquel día. Con cada mañana que llegábamos, veíamos una cabeza de muñeca puesta en la misma dirección y a la misma distancia y a la misma altura que habíamos encontrado la anterior. Todos los días, sin excepción alguna, nos encontrábamos con alguna cabeza, y era nuestra responsabilidad patearla e introducirla en aquel terreno baldío, que se perdiera entre todo el monte, entre todo el zacate, los matorrales, la hierba, simplemente sacarla de nuestra vista. Pero conforme pasaron los días, empezamos a preocuparnos cada vez más y más. Empezamos a creer que tal vez las cabezas de las muñecas no eran el problema. Tal vez había más trabajos de brujería dentro del cementerio. Recuerdo que 3 días consecutivos, todo el día, absolutamente desde que llegamos hasta que se metió el sol, nos la pasamos buscando por todas partes del cementerio, al lado de las tumbas, en los pies de estas, en los árboles, pero no encontramos nada. No había ningún trabajo de brujería, e incluso empezamos a escarbar sobre ciertos lugares populares donde se cree ponen trabajos de brujería. La tierra de Panteón es muy solicitada, pero a pesar de nuestra búsqueda, no encontramos nada. Una noche, cuando estábamos cerrando la puerta del cementerio y solamente estábamos platicando entre nosotros, empezamos a escuchar unas risas, unas voces de mujeres que decían nuestro nombre. También nos insultaban y se reían a la vez. Estas voces y risas provenían de aquel terreno baldío. En un principio, pensamos que tal vez se trataban de algunos niños queriendo jugar bromas, pero no, las voces eran de mujeres.
por lo que pensamos inmediatamente que tal vez se trataban de aquellas brujas que estaban tratando de meterse en el cementerio. Pero rápidamente también descartamos esto porque, si bien el monte estaba algo elevado, no estaba lo suficiente como para que cubriera a una persona por completo. Si se acostaba en la hierba, obviamente lo taparía, pero no tenía lógica que tal vez 4 o 5 mujeres se encontraran recostadas, ocultas entre el monte, por lo que empezamos a acercarnos, mientras que aquellas risas y voces de mujeres se iban intensificando. Lo que vimos, Alex, simplemente fue la imagen más perturbadora que tuvimos en todas nuestras vidas. Las cabezas de las muñecas, las cuales durante semanas habíamos estado pateando o lanzando a un cierto lugar de aquel terreno baldío, se habían juntado. Todas estas cabezas estaban hablando al mismo tiempo, hablando diferentes cosas. Algunas pronunciaban nuestro nombre, otras se burlaban. Sus ojos bailaban de un lado hacia el otro, como si estuvieran poseídas, como si estas cabezas tuvieran vida propia. A mí me entró un miedo descomunal, pero en lugar de correr, que creo que era lo que todos pensamos en un principio, un compañero nuestro, el cual no recuerdo su nombre porque nunca lo mencionaba por su nombre sino por su apellido, López, nos dijo a todos: «Ey, espérense, no nos vamos a ir, nosotros no tenemos por qué salir corriendo, esas canijas son las que se van a terminar yendo, tráiganme fuego, que las vamos a hacer que se vayan a las malas». Les prendimos fuego a aquellas cabezas de muñecas, y mientras éste las consumía, los gritos desgarradores se escuchaban a muchas calles de distancia. Parecían gritos desesperados de personas, tanto así que algunos vecinos vinieron corriendo por todo el alboroto que esas cabezas estaban armando. Algunas personas, las que llegaron más pronto que otras, pudieron verlas, aquellas cabezas consumiéndose por el fuego, gritando, maldiciendo, una imagen tétrica, tanto así que muchas de estas personas empezaron a rezar. Decían que eso era diabólico. Por suerte, a la mañana siguiente ya ninguna cabeza encontramos, simplemente dejaron de aparecer. Tal vez López tenía razón. Cuando uno se encuentra con ese tipo de entidades, no tienes que correr, tienes que eliminarlas, o si no, te terminarán persiguiendo por el resto de tu vida. La niña del panteón. Hola, Alex. Mi nombre es Samantha Reyes. Quiero platicarles la experiencia de mi padre. Hace muchos años, cuando él todavía estaba vivo, ya que actualmente no se encuentra con nosotros, tenía una cierta rutina de día. Mi padre cada mañana se levantaba, se alistaba y siempre cargaba consigo un rosario, ya sea en su muñeca o en su cuello. Este rosario siempre lo acompañaba, y antes de salir de la casa, mi madre le daba su bendición, y a veces cuando estaba mi abuela, también. Mi padre todos los jueves, después de estar laborando todo el día, él pasaba al cementerio y visitaba al compadre. El compadre era cuidador de cementerio durante la noche. Él pasaba por eso de las 10 y se quedaban platicando y fumándose un cigarrillo hasta por eso de las 12 de la noche. Recuerdo que jamás lo veía llegar, pero esa era su rutina. Todos los días jueves sabíamos muy bien que nuestro padre iba a llegar hasta tarde. Él lo hacía más que nada por considerar a su compadre, además de familia, también un gran amigo, y sabía que estar solo con todas esas tumbas,
pues era un trabajo un tanto difícil, así que por lo menos aquella noche le hacía compañía por lo menos 2 horas. Pero aquella precisa noche se le olvidó su rosario. Lo había dejado a un lado de la cama. Se había levantado a las prisas y había salido con retardo. Por lo tanto, incluso se olvidó de desayunar. A pesar de eso, el día se desempeñó como cualquier otro y llegó al cementerio, como cotidianamente lo hacía. El compadre ya estaba, casi podríamos decir esperándolo. Empezaron a platicar primero por fuera de la puerta entre los barrotes, y después, como la plática estaba muy buena, el compadre le abrió la puerta y le dijo que lo esperara ahí, sentado en unas sillas de plástico, mientras que él iba al baño. Mi padre fue, se sentó, siguió fumando su cigarro, pensando en diversas cosas, solamente mirando la luna, disfrutando de todo el silencio del panteón. Cuando en eso, empieza a escuchar unos pasos pequeños que vienen de lo profundo del cementerio. Cuando él voltea, ve que es una niña con un atuendo florado, un vestidito, y esta llevaba una corona de flores también. Era una niña de tez clara, pero muy clara, casi pálida. Aquella niña se iba acercando muy dulce, con la cabeza hacia abajo. En cuanto llegó con mi padre, le dijo lo siguiente: «Disculpe, señor, ¿ha visto a mis padres? ¿Cree que me puede ayudar a llegar con ellos? Es que no los encuentro». Mi padre en primer momento no piensa nada malo. Su instinto protector salió a flote. Se levantó inmediatamente de la silla, dispuesto a ayudar a aquella pequeña, ya que no le veía nada de malo. No la veía extraña ni mucho menos. Cuando en eso, empieza a sentir su cuerpo todo rígido, como si algo en ese momento lo hubiera paralizado. La niña poco a poco fue levantando su cabeza para mirarlo de frente, y en ese momento mi padre dice que sus ojos estaban por completo blancos. Eran unos ojos profundos, rodeados de venas, un tanto oscuras, como si fueran los ojos de un cadáver. Es más que obvio pensar que para ese instante, mi padre sentía lo peor, sentía mucho miedo, y sabía que en ese preciso instante no tenía gobierno sobre su cuerpo. Simplemente obedecía lo que la niña le demandaba. Ella le preguntó nuevamente: «¿Me acompañas por mis padres?». Mi padre explica que él con todas sus fuerzas quería decir que no. Se quería volver a sentar, o incluso quería salir del cementerio. Pero por alguna razón que él no comprende, dijo que sí. La niña se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia adentro del cementerio, donde no existía ninguna luz, solamente oscuridad. Mi padre, como en un trance, comenzó a caminar atrás de la niña, siguiéndola. Él no tenía dominio sobre su cuerpo. Sentía como si algunos brazos invisibles lo estuvieran moviendo a su voluntad. Por suerte, en algún punto de este trayecto, tal vez de algunos 4 o 5 pasos, mi padre logró recobrar por lo menos su voz, un control sobre su boca, y gritó fuertemente el nombre del compadre, que viniera lo más rápido posible. El compadre le respondió a la distancia, y escuchó claramente cómo venían las pisadas corriendo. En ese momento, mi padre se había girado para ver al compadre para llamarlo, y cuando giró nuevamente para ver a la niña, esta ya no existía. Simplemente se había desvanecido entre toda la oscuridad del cementerio. Mi padre logró recobrar de nuevo el dominio sobre su cuerpo y corrió de nuevo hacia la silla de plástico a la entrada del cementerio.
Ahí se encontró con su compadre y le contó todo lo que había pasado. El compadre le recriminó por qué no traía el rosario. Esas precisas noches habían ocurrido cosas extrañas en el pueblo y aún más en el cementerio. Empezó a explicarle que últimamente había visto algunas sombras, escuchado voces donde no había nada y también sentir una mirada que lo observaba a la distancia entre las tumbas, pero que él siempre cargaba con su rosario y a la par de unos rezos, esto simplemente se acababa, como que si de alguna manera esto funcionara para ahuyentar a aquellos espíritus. Mi padre simplemente le dijo que se le había olvidado, que había salido a las carreras y que lo había dejado a un lado de la cama, pero que sería la última vez que pasaría esto. Después de aquella noche de horror absoluto, a mi padre jamás volvió a olvidársele aquel rosario bendito. Otra historia que le pasó a mi abuelo. Esta, a diferencia de la otra, es una historia muy extraordinaria. Esta experiencia le hizo plantearse muchas veces sobre qué hay más allá cuando fallecemos, sobre si es que existe algo. Como les dije, mi abuelo es una persona muy escéptica. No creía en nada de eso. Y después de esta experiencia, tomó la decisión de acercarse más a Dios. Esto le había pasado cuando él recién había entrado como velador de un cementerio. Era un cementerio más grande que el de la historia anterior, y él era obviamente mucho más joven. Tenía por eso de 23 o 22 años. En este cementerio había más personas con él. Todos cuidaban el cementerio y se repartían los horarios. Unos en la mañana, en la tarde y otros en la noche. Mi abuelo conocía a muchas personas buenas ahí y también se desarrolló muy bien el ambiente laboral. Pero entre todos sus compañeros había alguien extraño, podríamos decir la ovejita negra del grupo, que si bien hablaban con él, se llevaban con él, bromeaban, esta persona, este cuidador, tenía un extraño semblante y una extraña forma de actuar. Su nombre era Samuel. Samuel era una de esas personas raras. Una de esas personas que, debido a cómo miraba, debido a su plática que a veces desvariaba, uno puede creer que el mayor tiempo su mente estaba en otro sitio. Casi no vivía en el presente. A Samuel le gustaba mucho el ocultismo. No solo las historias de terror, le gustaba la brujería, le gustaba el satanismo. No los practicaba, pero siempre que había un trabajo como estos, a Samuel le gustaba ir a ver, ir a investigar, e incluso le gustaba la demonología. Era una enciclopedia de todas estas cosas. Debido a esto, Samuel sostenía unas pláticas muy amenas y también muy terroríficas durante la noche. Mi abuelo recuerda esas incontables noches donde Samuel, mientras estaban dando el rondín o mientras cenaban, les contaba algunas historias, pero más allá de historias, rituales, embrujos que uno podía hacer, y de cómo todos estos se llevaban a cabo en un cementerio, como para asustarlos. La mayoría de ocasiones lo lograba. A mi abuelo sí lo asustaba, y a los demás también, aunque quisieran hacerlo ver como que no. A pesar de que Samuel siempre había sido alguien extraño, mi abuelo dice que todo empezó a empeorar una noche. Él explica que durante el turno nocturno, 3 personas son las que se quedan, e igual se rolan. Ningún velador es fijo, al menos en el turno. Samuel empezó a actuar extraño una noche, en ese turno. Y curiosamente estaba con mi abuelo.
Mi abuelo dice que Samuel no quería pegar ojo, no quería dormirse, ni siquiera por 1 hora o 2 horas, que sabemos el turno de noche es muy pesado. Él no quería hacerlo. Y cada rondín que tocaba a 1 hora diferente, él siempre se ofrecía a hacerlo por el otro velador. Obviamente mi abuelo y su otro compañero pues aceptaban. Y así se quedaban un rato más sentados, o incluso se echaban una pestañita. Pero al pasar las noches, esto se les hizo extraño. Cuando pasa 1 semana, el velador que está en el turno nocturno tiene que pasar al turno de la mañana. Y Samuel siempre pedía el turno de la noche. Nadie sabía por qué, pero él quería estar ahí en la noche en el cementerio. Muchos de ellos, incluyendo mi abuelo, pensaron que a lo mejor Samuel otra vez estaba con sus cosas, de ocultismo, de brujería, de satanismo, así que simplemente lo dejaron. Pero al pasar las semanas, y al notar que Samuel no dejaba a nadie hacer el rondín más que él, empezaron a tener algunas ideas. A lo mejor Samuel estaba haciendo brujería, a lo mejor estaba haciendo algo más. Así que una noche, cuando mi abuelo le tocó el turno nocturno, decidió seguir a Samuel. En todo su rondín, él iba con la luz apagada. Por suerte conocía todo el cementerio y no le tenía miedo a este, así que seguía a Samuel con la vista, ahí a lo lejos. Y notó que Samuel se metió a una especie de capilla pequeña, una de esas tumbas que tienen arriba, una especie de mesa, velas, cuadros, y también tiene una puerta para que los familiares entren y dejen todos sus arreglos. Samuel entró a esta capilla y cerró la puerta. Mi abuelo llegó y empezó a tocar la puerta. Samuel salió inmediatamente, pero muy nervioso y sudando. Él le preguntó, ¿sí? ¿Qué se te ofrece? Mi abuelo, mirándolo fijamente, con una cara de desconfianza, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te metiste ahí? ¿Qué ocultas? Samuel inmediatamente salió y cerró la puerta, diciéndole, no, que va, yo no oculto nada. Solamente entré ahí porque ya sabes que me gusta el ocultismo. Entonces estoy probando algunos rezos mientras prendo unas veladoras, y esto se hace todas las noches. Mi abuelo lo interrumpió en ese momento y le dijo, espera, ¿estás haciendo brujería? ¿O qué? No, para nada, contestó Samuel. No estoy haciendo ninguna de esas cosas, solamente es un experimento. Pero como sé que a ustedes no les gusta, pues pensé que a lo mejor lo iban a tomar a mal. Mi abuelo simplemente meneó la cabeza y antes de irse le dijo, puede que nosotros no lo tomemos a mal, al menos a mí no me importa, pero debes de pensar en los familiares de aquel difunto, sobre ese al que te le estás metiendo en la capilla. Puede que sus familiares no se lo tomen muy bien, que tú entres y salgas cuando te plazca. Ten mucho cuidado, Samuel, y no perturbes a los difuntos. Tenles un poco de respeto. Samuel se disculpó aquella noche, y podríamos decir que durante los siguientes días siguió actuando igual, pero ahora todos los cuidadores sabían lo que él estaba haciendo. Mi abuelo se los había dicho, y de cierta manera a los cuidadores no les gustaba, así que decidieron alejarse de aquella capilla, no entrar en ella, pues cualquier cosa que estuviera haciendo Samuel, brujería, ocultismo, tal vez algún trabajo de esos, se les pudiera pegar. Entonces ya no pasaban por ahí. Pero Samuel empezó a actuar todavía aún más extraño. Mi abuelo dice que les empezó a decir a ellos cosas hacia futuro, a muchos compañeros de él, y también a mi abuelo. Samuel, de alguna extraña manera, podía predecir accidentes, incendios, catástrofes, incluso en otros estados, y también tragedias que iban a suceder en el pueblo.
y de cierta manera lo decía para ayudar a sus compañeros. Mi abuelo recuerda muy bien una ocasión en la que Samuel lo jaló del brazo y lo alejó de todos, solamente para que estuvieran ellos dos. Samuel le dijo: «Mira, sé que estás peleado con tu padre, pero te aconsejo que le hables. A él ya no le queda mucho tiempo en este mundo, y si dejas que se vaya, su alma va a estar penando, y tú no vas a estar tranquilo». El padre de mi abuelo se encontraba muy enfermo en ese momento, pero mi abuelo, al ser una persona reservada en su vida íntima, no se lo había contado a nadie del trabajo. Por lo tanto, eso lo tomó por sorpresa. ¿Cómo podía saber Samuel aquellos datos? Y fue entonces cuando mi abuelo le preguntó: «Oye, ¿tú cómo sabes todo eso? ¿Cómo sabes cosas de mi vida? ¿Me estás espiando?». Pero Samuel decía que no, que todo eso se lo decían los muertos, ahí en el cementerio. Mi abuelo, cuando escuchó esto, le recorrió un escalofrío en todo el cuerpo. Y por si las cosas, una vez saliendo del cementerio, fue a hablar con su padre, el cual lo recibió con los brazos abiertos, y tuvieron aquella reconciliación que ambos ya querían. Pero a las 2 semanas, su padre falleció, justo como Samuel decía. Mi abuelo, al pasar algunos días del fallecimiento de su padre, decidió seguir a Samuel, y en una oportunidad que tuvieron de estar completamente solos, ahí en el cementerio, lo agarró del hombro, lo detuvo y le dijo: «¿Cómo es que sabes todas esas cosas? ¿Cómo es que sabes qué va a pasar a futuro?». Samuel simplemente se quedaba silencio y le volvió a repetir: «Y ya te lo dije, me lo dicen los cadáveres. Ellos hablan y hablan conmigo». Mi abuelo en ese momento lo toma de los hombros y le dice: «Deja de jugar. Ya dime cómo lo sabes. Eso de que te lo dicen los cadáveres, la verdad es que no te lo creo». Samuel simplemente le quitó las manos y retirándose le dijo: «Tienes que tener la mente más abierta. Hay más cosas aquí, no solamente el bien y el mal. Hay algunas voces que suenan aquí en el cementerio. Me atrajeron la primera vez. Podía escuchar a los cadáveres hablando entre ellos. Y una vez que se dieron cuenta que yo los escuchaba, me empezaron a decir cosas que iban a pasar en el futuro. Entonces yo les empecé a preguntar, y ellos me contestaban todas mis dudas». Mi abuelo en ese momento pensó que Samuel simplemente se había vuelto loco, y todo lo otro había sido coincidencia. Al menos era lo que se repetía a él mismo una y otra vez, aunque sabía que esto era demasiado. Todo lo que decía Samuel lo decía con una precisión, y eso sucedía tal y como él había predicho. Esto era demasiado. Así pasaron algunos meses, y debido a que todos los cuidadores le fueron agarrando un miedo a Samuel, este se fue retrayendo cada vez más y cada vez más, al grado que ni siquiera cenaba con ellos. Cenaba entre las tumbas, y cada vez que iban y lo invitaban a que se integrara, Samuel les decía que no quería ir, que estaba platicando con los difuntos. En una ocasión, cuando el cementerio ya iba a cerrar, un niño, de esos niños traviesos que no importa cuánto les grites o les hables, siempre te desobedecen, vio a Samuel a lo lejos y empezó a perseguirlo sin ninguna razón aparente. Sus padres comenzaron a perseguir al niño, y justamente el niño, en ese momento, ve que Samuel está entrando a aquella capilla, pero en esta ocasión no cierra la puerta. El niño va, empuja la puerta, y debido a la fuerza, esta sale volando y topa en la pared. Y los padres del niño son testigos de aquello tan horroroso con lo que Samuel había estado interactuando todos aquellos meses. Samuel se encontraba de frente, hablando con un cuerpo, con un cadáver en estado de descomposición. Al abrir la puerta, dejó salir todo el hedor. Los padres gritaron, el niño también,
y Samuel estaba muy sorprendido. Este cadáver, Samuel lo tenía sentado en una silla y lo tenía arropado con diferentes prendas que él incluso había comprado. Samuel le tenía varios cambios de ropa al cadáver, ahí apilados en una esquina. Este tenía agua y también comida. Los familiares llamaron de inmediato a los cuidadores y entre ellos fue mi abuelo. Y después llamaron a la policía. Samuel estaba en problemas, pues prácticamente lo que había hecho era un delito. Había profanado una tumba. Se lo llevaron, y pese a estar unos breves periodos en prisión, que fueron algunos meses, al salir, inmediatamente pidió trabajo de nueva cuenta en el cementerio. Pero los oficiales de policía obviamente nos dejaron prácticamente amenazados con no contratar de nuevo a Samuel, pues lo creían un pervertido, lo creían alguna persona loca y que no tenía que tener acceso al cementerio y mucho menos a las tumbas, pues creían que de nueva cuenta iba a profanar alguna. Además, todos en el pueblo ya lo sabían y no querían que Samuel se acercara a las tumbas de sus difuntos. Mi abuelo recuerda muy bien cuando le dijeron todo esto a Samuel. Samuel simplemente con la cabeza abajo les dio la última explicación para después irse y nunca más aparecer en el pueblo. Samuel les dijo que en una noche se encontraba caminando en el cementerio cuando empezó a escuchar voces que provenían de una tumba. Eran varias voces, como si personas estuvieran conversando por debajo de la lápida. Esto lo escuchó varias veces, y después de hablar con las voces, algunas noches, la voz del cadáver, según él dice, le dijo que lo sacara, que no le gustaba la lápida, que no le gustaba estar bajo tierra, que él iba a dar mucha información, incalculable información, de lo que sea, pues los cuerpos, las almas, que están en el limbo, que no van ni al cielo ni al infierno, están vagando en la tierra, como en aquella ocasión, y que éstas no se rigen por el tiempo, que aquella alma que se encontraba abajo de aquella lápida sabía muchas cosas, cosas que le podía decir a él, para que éste las utilizara a su favor. Samuel de esa manera sacó aquel cadáver y lo escondió en aquella capilla. El cadáver, según él, le dijo todo lo que nos contó a nosotros, e incluso tomó varias cosas que le dijo el cadáver para mejorar su vida, algunas apuestas, algunas cosas para ganar dinero, que él había sido muchas cosas, pero que en definitiva no era profanador de tumbas, no hacía cosas indebidas con los cadáveres, que él solamente en aquella ocasión, por asombro o por desesperación, sacó aquel cadáver que le pedía ser sacado de aquella tumba. Mi abuelo y sus compañeros creían para este punto que Samuel estaba loco, que simplemente se le había zafado un tornillo. Pero claro, estaba el detalle que sus predicciones se habían cumplido a rajatabla, y eso nadie se lo podía negar. Después de aquello, Samuel nunca más fue visto. Los cuidadores regresaron el cadáver a su tumba, y mi abuelo renunció al poco tiempo. Algo extraño que me dice él, y el motivo por el cual él renunció, es que también empezaba a escuchar voces proveniendo de las tumbas. Esas fueron las historias de mi abuelo. Espero les haya gustado. Saludos a todos los oyentes de La Cripta Embrujada. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido
y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.